Ya llevo un mes y medio desde que llegué a España. Mucha gente se ha preocupado por mí y me ha preguntado sobre la situación de aquí. Pues estoy bien más que yo pensaba. Todavía alrededor de 100 personas fallecen por el coronavirus en un día en España, pero ya está acercándose a la estabilización la cifra de los casos confirmados. Y el gobierno ha tomado la decisión de mitigar la prohibición de tránsito poco a poco que se ha aplicado más de 2 meses. Hasta hace unos días hubo un bloqueo bastante estricto en España. El gobierno español informó al público de aliviar tal restricción por etapas. La restricción de 4 pasos es la siguiente. Ahora estamos en la fase 0. Solo se permiten las actividades pasivas al aire libre hasta el 10 de mayo. La primera etapa empieza el 10 de mayo y sigue hasta el 24 de mayo y desde entonces podremos usar nuestros coches personales. Los restaurantes, los bares, etc. abren, pero utilizaremos solo las terrazas. Las tiendas de pequeña escala se podrán abrir, pero los centros comerciales mantendrán cerrados. Estaremos en la fase 2 desde el 25 de mayo y los sitios culturales como los cines, teatros, etc. volverán a iniciarse. Todas las ligas profesionales dan inicio desde entonces, pero estará limitado el número de las personas que puedan entrar. Seguiremos la fase 3 durante 2 semanas desde el 8 de junio y se permitirá el movimiento regional. Además, todos los tipos de las tiendas de comercio, incluyendo los centros comerciales, pondrán a abrir sus puertas, pero debajo de la condición de distanciamiento social. Por la última, la cuarta fase comenzará el 22 de junio. El ministro Sánchez dijo que estaríamos en la nueva normalidad a través de relajar la limitación. Todavía no sabemos nada cómo estas medidas afectarán a la sociedad española. Pero el gobierno va a estimar las circunstancias y si los casos confirmados y los fallecidos aumenten drásticamente, es posible que ponga las sanciones otra vez como antes. Desde el 26 de abril se permiten salir de la casa con los niños en Madrid. Hasta ahora, los niños no han podido ir a la escuela ni pasar los tiempos con sus amigos quedándose solo en casa. Por supuesto, el gobierno dio el permiso de salir a la calle, suponiendo acompañarse con sus padres y seguir el distanciamiento social. Aunque esta decisión se basada en las condiciones básicas, la verdad es que no se cumplen bien. No solamente en los parques, sino en los sitios vacíos, los niños se divierten corriendo y tocando uno a otro. Sin duda, la mayoría de ellos no llevan las mascarillas. Y por fin, a partir de 2 de mayo, han admitido que los ciudadanos pueden hacer las actividades fuera parcialmente. Claro que no pueden visitar a los amigos ni participar en las actividades en grupo. Sin embargo, desde aquel día se han permitido tomar aires y hacer deportes como hacer jogging, pasear, etc. Por lo tanto, las calles empiezan a estar llenas con la gente. Si bien haya concedido permiso para salir, se divide un segmento en las horas de salir dependiendo de la edad, a fin de que provenga que la gente acuda. Para los adultos más de 14 años, de las 6 de la mañana a las 10 durante 4 horas. Para los más de 70 años, de las 10 al mediodía. Para los niños menores de 14 años, de las 12 a las 7 de la tarde acompañado con los tutores. Y de nuevo durante 1 hora a partir de las 7. Este tiempo es para las personas más de 70 años. Y por la última, durante 3 horas desde las 8 de la tarde, la gente más de 14 años pueden salir. Para ser franco, no siguen estos reglamentos bien. Hay mucha gente que da un paseo cuando quiera, ignorando las horas indicadas. Y la verdad es que es ilegal marcharse acompañado con alguien, pero se mueven juntos con alguien evitando la vigilancia de la policía de civil. Asimismo, quien use los transportes públicos como los autobuses y los metros se obliga a poner mascarillas.
ahora distribuyen las mascarillas dentales gratuitamente. Dicen que este tipo de mascarilla no da la protección contra el coronavirus, pero disminuye la posibilidad de que los confirmados propaguen el virus, así que no es inútil si nos sirve al menos un poco. Actualmente, no es tan difícil como antes buscar las mascarillas en España. Podemos comprar las mascarillas de gran cantidad en los supermercados como Día, Más, etc. Y facilitan las mascarillas de N95 en unas farmacias. Igualmente es fácil encontrar los desinfectantes para manos en todos los supermercados. Ya en España se han advertido la importancia de mascarilla más y más o menos el 70% de la gente que he encontrado en la calle lleva la mascarilla. Ahora bien, a partir de la próxima semana estaremos en el plano del calor sofocante de cuya temperatura eleva más de 30 grados. Así que no puedo asegurar que se mantengan llevar mascarillas. Así, en España está ejecutando la política de suavizar las sanciones dividida en 4 fases. Voy a mostrar por los videos cómo se anda la situación en Madrid. A pesar de tener muchas palabras de la cifra de los casos confirmados en España, voy a tratar de esto en el siguiente video. Os agradezco mucho por echar un vistazo en mi video. Y os deseo más felicidades, suertes y saludos también en el mayo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!